¿Qué está pasando en el mundo? Graves acusaciones para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que se responsabiliza el gobierno de la muerte de más de 40 personas migrantes que se encontraban bajo custodia migratoria en México. Ya se está señalando negligencia, acusaciones de parte de migrantes que los dejaron encerrados y los oficiales de migración se escaparon, y de las extorsiones de parte del Instituto de Migración para dejarlos pasar en territorio mexicano por $1,200. Así no tendrían problemas a cruzar. Realizando las investigaciones descubrieron que el incendio fue provocado por uno de los migrantes que se encontraba en custodia. Ya fue identificado. ¿Qué tanto tendrá responsabilidad el gobierno de México? Hay una tremenda corrupción en el Instituto Nacional de Migración. Tiene que pasar estos eventos para que pongan atención de las graves violaciones que se cometen a los migrantes en su trayectoria hasta Estados Unidos. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. La política migratoria del Estado mexicano reventó. La estrategia de detención de migrantes, su encierro con fines de deportación, su incomunicación y otra serie de arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos fundamentales se ha utilizado en los últimos años a pesar de las advertencias de organismos defensores de los derechos humanos, tanto internacionales como nacionales. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un informe en 2019 en el que alertaba, y lo cito textualmente, estancias migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración continúan siendo muy similares a los centros de reclusión, y en consecuencia se sigue criminalizando indirectamente a las personas extranjeras que ingresan en condición de estancia no documentada al país. Hay que decir que el gobierno de México ha alzado la voz en contra de políticas migratorias similares aplicadas en Estados Unidos, como por ejemplo en Arizona, o como las impulsadas por Donald Trump durante su administración en contra de los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades. Pero ese mismo Estado mexicano ha sido incapaz de ver las arbitrariedades que se cometen en su propio territorio como política de Estado. Lo que comenzó como una protesta, al menos esa es una de las versiones, terminó siendo una tragedia. El Instituto Nacional de Migración de México informó que un incendio de un centro de migrantes en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte del país, dejó 40 muertos y decenas de heridos. 40 muertos al momento. El presidente López Obrador se refirió al tema, dijo que los hechos se registraron a raíz de una protesta y de la quema de colchones por parte de los migrantes. La Fiscalía Mexicana abrió una investigación y dio detalles sobre la nacionalidad de las víctimas. Mientras tanto, las autoridades migratorias de Guatemala ya se adelantaron y confirmaron esta mañana que al menos 28 de los muertos son de esa nacionalidad. Mi compañero Rey Rodríguez tiene todos los detalles. Rey, adelante. ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte. Pues siguen habiendo muchas preguntas todavía en el aire, Mario. ¿Quiénes estaban a cargo o quiénes eran los responsables de resguardo de estos migrantes? ¿Por qué no se actuó de manera mucho más rápida? Quizás, ¿qué fue lo que impidió justamente actuar de manera más rápida para que se hubieran evitado estas muertes y muchas otras cosas más, Mario? Sobre todo de las condiciones, eso que tú hablabas al principio, de las condiciones en estas estaciones migratorias que casi siempre están saturadas. Mario, eso es por un lado, y por el otro, bueno, hoy tanto lo que es el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, decía que tanto el Instituto Nacional de Migración como la Fiscalía General de la República ya estaban investigando lo sucedido ayer lunes, la noche de este lunes, y que por el otro lado para deslindar responsabilidades, así lo dijo. Mario, pero déjame mostrarte un video que fue tomado justamente en el momento del incendio de esta tragedia. Advertimos al auditorio que son imágenes perturbadoras, pero hablan claramente o transmiten claramente de lo que sucedió en los primeros minutos de esta tragedia. Es una parte, Mario, pues ahí si lo podemos mostrar en pantalla, que vemos cómo algunos migrantes que iniciaban una protesta, pues trataban de bloquear lo que era el acceso principal de esta estación migratoria y prendían pues algunas colchonetas. Esto se supone que era para impedir quizás el acceso a la estación migratoria. Y te digo esto, Mario, porque justamente hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador daba algunos detalles de lo sucedido ayer en la noche y decía que, bueno, todo comenzó con una protesta, así lo decía el presidente, Mario, y que de algunos migrantes, y que pues ante el temor de ser deportados, pues
se habían atrincherado, habían bloqueado justamente la entrada principal, habían puesto colchonetas y le habían prendido fuego, y esto fue lo que generó el siniestro. Escuchemos parte de lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego, y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Mario, y la Cancillería mexicana informó que hasta ahora se ha tenido contacto con consulados de varios países. Esto es, Mario, en apoyo a las víctimas, a los familiares, también para apoyar en las labores de reconocimiento, de identificación de los cadáveres, y por el otro lado lo que tiene que ver con la repatriación. Eso es lo que decía la Cancillería, pero también la Cancillería mexicana, pero también la Cancillería de Guatemala. El propio canciller de Guatemala pues hablaba que 28 de estos 40 fallecidos en esta tragedia, Mario, eran guatemaltecos. Escuchemos parte de lo que dijo hoy en la mañana sobre ello. Lo que queremos destacar en este momento es que tenemos identificados a estas 28 personas. Ellos habían sido entrevistados previamente en esta estación migratoria por nuestra red consular, y por el principio de confidencialidad y no revictimización de las víctimas estaremos comunicándonos directamente con las familias y posteriormente ya anunciando el listado oficial. De esto destacamos que a este momento únicamente hay personas del sexo masculino, no existen menores de edad ni mujeres que estén identificados. Mario, según las autoridades migratorias, eran 68 personas, hombres, prácticamente los que se encontraban en esta estación migratoria eran de Centroamérica y Sudamérica. Mario, y hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se refería al tema, lamentaba lo sucedido allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Decía de que esto reafirma de la urgencia, la necesidad de trabajar de manera conjunta para enfrentar los desafíos de la migración, y por el otro lado es un ejemplo, Mario, de el riesgo que corren estas personas, el riesgo que corren los migrantes, quienes atraviesan este territorio, llegan a la frontera en busca de lo que ellos llaman el sueño americano. Mario, y otra cosa que no podemos perder de vista es que antes de este incidente pues se habían activado varios operativos en Ciudad Juárez para retirar a migrantes que estaban en los cruces vendiendo algunos objetos, también pidiendo dinero, y bueno, se hizo este operativo, y bueno, algunos de esos migrantes eran parte de ese operativo, de personas que se habían retirado de las calles y lo habían puesto en esta estación migratoria. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Graves acusaciones para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que se responsabiliza el gobierno de la muerte de más de 40 personas migrantes que se encontraban bajo custodia migratoria en México. Ya se está señalando negligencia, acusaciones de parte de migrantes que los dejaron encerrados y los oficiales de migración se escaparon, y de las extorsiones de parte del Instituto de Migración para dejarlos pasar en territorio mexicano por $1,200. En Estados Unidos siguen las masacres con las armas en las escuelas que están de fácil acceso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da un mensaje sobre el control de armas que se debe llevar de manera urgente. Te invito a ver el video. El hijo de Javier López Chabelo da una conferencia de prensa en la que anuncia el fallecimiento de su padre y la causa de la muerte, en la que ocurrió una infección aguda del abdomen y choque séptico. La familia pide respeto para pasar su duelo y agradeció los afectos de amor por la gente a su padre. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.